A ver, veamos la parte teórica, a ver en qué ustedes no. Yo voy avanzando y ustedes me van diciendo, ¿ya? Cualquier pregunta me dice, pero hablen fuerte porque si ustedes silencian su micrófono sería mucho mejor, ¿ya? Silencien su micrófono y cuando quieren hablar lo abren, lo desactivan, ¿ya? Para podernos escuchar mucho mejor. Miren, si ustedes ven esta hoja de acá, ¿no? Ven la hoja, ¿no es cierto? Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, profesor. No sé, profesor, la imagen. Ya, está bien. Sí, sí, profesor. Ya, lo primero que deben hacer ustedes para poder operar una máquina, ¿no? Es primero la posición, sentirse bien, cómodo, ¿ya? Entonces la forma no es tampoco estar encorvado, sino tiene que ser posición recta, ¿ya? Por eso acá le puse, ¿no? La posición en la cual debería operarse la máquina de coser, ¿ya? Tiene que ser a cierta altura. A veces se hace con un solo pie, a veces se hace con los dos pies. Lo ideal es hacerlo con los dos pies, pero hay personas que pueden manejar el pedal con un solo pie, ¿ya? Eso ya depende de la persona cómo se acostumbra, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, hay una pequeña teoría que dice, ¿no? Sobre la máquina paradora de poste. La máquina paradora plana o de poste industrial realiza puntadas en forma de enlazadas de manera continua a través de mecanismos entre garfios, aguja e impelente, conocido como triple arrastre. Las máquinas modernas industriales realizan esta operación a razón de 6 a 7.000 puntadas por minuto. ¿Ya? Esto de acá es un tema de discusión. Nosotros para calzado no necesitamos tanta velocidad, ¿ya? De repente partículas de cuero porque son piezas grandes, pero en calzado, para mí, lo máximo debe ser 1.800 puntadas por minuto, ¿ya? Con 1.800 puntadas por minuto tú avanzas, porque las piezas en calzado, en todo tipo de zapatos son pequeñas, no son grandes, ¿ya? En el caso de que ustedes compren una máquina que tiene, ¿no? Que cose a 7.000 puntadas por minuto, es demasiada velocidad. Entonces, ¿qué tienen que ustedes? Cambiar su polea. ¿Dónde se encuentra la polea? La polea se encuentra en el motor. Donde va la faja, hay una polea que es grandecita. Al ser más grande, va a dar más puntadas. Pero si le ponemos una polea más pequeña, va a dar menos puntadas. ¿Ya? Todas las puntadas son por minuto. Para calzado, 1.800 es suficiente, ¿ya? A no ser que nos dediquemos a hacer botas, pues, ¿no? Las botas sí son piezas grandes. Pero de todas maneras, yo pienso que hasta 2.000 es suficiente. 7.000 mayormente se utiliza para lo que es pantalones, camisas, todo lo que es ropa. Pero en el caso de nosotros, sí, dígame. Por favor, que mejor apaguen sus micros y solamente usted tenga el micro abierto, porque escucho un fondo que no sé nada, que soy nueva en este campo, me confundo y no tomo atención bien por ese trasfondo que hay ahí. A ver, silencien su micro, por favor. Yo lo puedo silenciar de acá, pero... Claro, A ver, ¿dónde acá? Silenciar, dice, a ver. Creo que ya está, ¿no? Ya lo silenciaron, creo ya. Ya, creo que ahí está bien, ya lo han silenciado ya. Ya, cuando quieran hablar, lo abren nada más. Entonces, hablábamos de la puntada, ¿no? 1.800 es lo máximo por minuto, no queremos más puntadas, porque realmente no nos lo necesitamos. Los mecanismos de alimentación o transporte, ¿no? Mueven al cuero, al material sintético, ¿no? Al cuero o material sintético, entre otros, en la dirección del impulso de la máquina, formando así una cadena de puntadas. Claro, eso es lógico, pues, ¿no? Entre las partes y funciones de la máquina paradora, ¿ya? Si le vamos a describir cómo son realmente, son varias. Ustedes ven ahí, son varias partes. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? Tanto en la máquina de poste como una máquina recta o una máquina plana, lo que me interesa es que ustedes, ¿no? Esto de acá, ustedes lo van a aprender.
pero a mí lo que más me interesa, ¿ves? Son como 21 partes, ¿ya? 21 partes, ¿ya? Pero acá le puse un dibujito que es lo que yo que más quiero que se aprenda. ¿Esto también sucede en la plana o sucede también en la máquina de post? ¿Ya? Quiero que ustedes aprendan necesariamente, miren lo que estoy señalando. Cabezal, cabezal, ¿ya? Tablero, tablero. En el caso de la máquina de poste también tiene tablero, un poco más pequeño, ¿no? Solo que su pronunciación es hacia arriba, ¿ya? Es hacia arriba. Si ustedes ven acá la máquina de poste, ¿no? Tiene como un brazo, ¿ya? Por eso que, pero las partes vienen a ser casi iguales, ¿ya? Entonces, cabezal, ¿ya? Cabezal, tablero, base, pedal, motor y volante, ¿ya? Eso, y acá también, este número 8 que ustedes ven acá, es para hacer el atraque, ¿ya? El atraque de costura para que no se deshilache, pues, ¿no? Profesor, ¿para todo se hace atraque? No, para todo no se hace atraque, ¿ya? El número 4 que ustedes ven acá es para regular la puntada, Y acá en esta parte número 3, que son los tensores del hilo, ¿ya? Esas partes, estas 11 partes o 12 partes que ustedes ven acá, ese es lo más importante. No se aprendan la 22 o la 23, ¿ya? Lo necesario es aprenderse lo necesario nada más. Volante, ¿no? Motor, este es el 11, es el switch para prender y apagar, ¿no? El 10 es para levantar la patita, ¿no? O el prensatela que le dicen, ¿no? Tenemos el pedal, ¿no? El motor, tablero, cabezal, tenemos el regulador de puntadas, ¿no? Tenemos el volante, los tensores de hilo, ¿no? Y este de acá que es para llenar de nuevo hilo en nuestro carrete, ¿ya? Cuando se acaba. ¿Ya? Ese es lo importante de acá, ¿ya? En cuanto a las partes de la máquina, ¿ya? Lo de la bobina, que es la parte de adentro de ¿cómo se llama? De la máquina, ¿no? Donde va el hilo, donde va el carrete, donde va la bobina y donde está el garfio, ¿no? Eso también sí tienen que aprendérselo. Porque acá a veces cuando hay atraque, cuando hay residuos de hilo, ¿ya? Cuando hay residuos de hilo, acá se atraca, ¿ya? En el paso de hilo. O este tornillo que ven acá ustedes se desajusta, ¿ya? Al desajustarse, va a hacer que el hilo no haya la regulación, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Cuando no hay regulación del hilo, el hilo se va a pasar, y no va a ser el ajuste entre el hilo de arriba y el hilo de abajo. A ver si se atreven. ¿Ya? Entre el hilo de arriba y el hilo de abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber manejar esta bobina y el carrete que está dentro, ¿ya? Y siempre limpiar esta bobina, ¿ya? Porque esta bobina se llena de pelusa, ¿ya? Se llena de pelusa. Al llenarse de pelusa vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta de que esta bobina y este carrete debe estar impecable. También influye mucho también cuando uno tiene que llenar su carrete, porque hay unos que lo llenan a mano, eso no sirve. Hay personas que agarran su carrete y lo comienzan a llenar a mano, eso no sirve, ¿ya? Siempre tiene que ser con la maquinita, ¿ya? Es lo básico. Se puede llenar a mano en un momento de desesperación, voy a coser un par, ya, bueno, llena con la mano, pero no es lo ideal, ¿ya? No es lo ideal. Lo que también tienen que tener en cuenta ustedes también y aprender bastante, ¿no? Ya les dije, la máquina, sus partes, bobina, carrete, lo que es la aguja, ¿ya? La aguja. Acá hay teoría, ¿no? Pero acá hay una fotito en la cual yo les explico mejor, ¿ya? Ya. Profesor, ¿todas las agujas son iguales? No, no son iguales, son diferentes. Hay unos que tienen, por ejemplo, parte de la aguja, ¿no?
cabo, que le dicen cabo a toda esta parte, ¿no? La parte que es cono, lo que es la lámina en sí de la aguja, ¿no? En la cual lleva un canal o ranura larga. Es una ranura larga, ¿ya? Y al otro lado que se le ve un chaflán, que es ahí por ahí hay un ojito, ¿no? Hay un ojito ahí, que ustedes van a ver poquito más abajo del chaflán, ¿no? Y lo que le llaman la ranura corta. La ranura larga, que es la lámina, y la ranura corta, y lo que es la punta. Las puntas también varían. Hay clases de agujas. Punta chaveta, punta roma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, profesor, pero no hay diferentes clases de agujas. Sí hay diferentes clases de agujas, ¿ya? Lo que acá varía, por ejemplo, es el cabo, ¿no? Hay unos que son cabo grueso y cabo delgado, ¿ya? Esta parte que es el cabo viene más pequeño, y en el grueso, ¿no? Viene más delgadito. Si esto mide 1,5 centímetros, en el otro va a medir 1 centímetro. Ya acá se diferencian las agujas. Y en el número, acá en esta parte del cabo viene el número. Hay número 10, número 9, número 11, número 12. Pero en otro tipo de agujas, por nomenclatura, a veces viene 100, ¿no? Que equivale a 16, o viene 120, 130. Ustedes ya deben saber esa equivalencia, ¿ya? Pero lo importante de la aguja es esto, ¿ya? Y también saber poner la aguja. Yo les mandé una tarea por ahí en la cual estaba el dibujito de una aguja, donde la aguja tiene su tope también, tiene que llegar hasta el tope, hasta arriba. No se pone ni a la mitad, ni a los 3/4, 3/8, no. Tiene que llegar hasta arriba, hasta el tope. Una vez que llega al tope, ya ajustan, pues, ¿no? El tornillo que tienen en la parte de lo que es el portaaguja, ¿ya? Eso es lo importante en cuanto a lo que es la aguja, ¿ya? Ya saben, parte de la máquina, bobina, carrete y su aguja, ¿ya? Acá, por ejemplo, le ponen, ¿no? Clase de aguja, aguja punta bola y punta aguda. La punta aguda se le conoce como la punta chaveta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la punta chaveta, aguja punta chaveta, no deja mucho hueco, ¿ya? No deja mucho hueco. Ese mayormente la punta chaveta se utiliza para zapatos de vestir, ¿ya? Acá dice código de agujas. Claro, a veces la máquina viene con un cierto código para que ustedes compren, pues, ¿no? Y le hacen mucho mejor, pues, ¿no? Si yo le compro DB por una marca de aguja, vamos a suponer que me compre una máquina Jack, y me dice que debo utilizar este tipo de aguja, utilizo, ¿ya? Lo utilizo. Pero si yo voy a ser vivo, ¿no? Y digo, no, le voy a poner cualquier aguja, pues. Con el tiempo, lo que se malogra es la bobina y el garfio, ¿ya? La bobina y el garfio se van malogrando. Por eso, si te viene recomendado que este tipo de aguja lo debes usar, úsalo, ¿ya? Úsalo. Profesor, ¿cose con cualquier tipo de aguja? Sí, va a coser, pero con el tiempo se va a malograr tu bobina o tu garfio, ¿ya? Acá está el número de agujas, ¿no? Por ejemplo, 65 le llaman a la aguja número 9, ¿no? O a veces viene 70-10, 75-11, 80-12. 9 es la aguja más fina que hay, ¿ya? Más finita en cuanto al aparado, ¿ya? Que son 9, 10, 11 y hasta 12 son considerados para materiales delgados. Los semigruesos a partir del 14, pues, ¿no? Puede suceder 14 o de repente también 16, ¿no? Y en materiales gruesos utiliza 16, 18, 20, 22, ¿ya? Cualquier tipo de aguja, pero acá, dependiendo de tus materiales que estás usando. Si se corta, vuelven a entrar, ¿ya? Porque está recurrente. A ver, términos utilizados en la confección, ¿ya? Puntada es lo que cose la aguja, pues, ¿no? Lo que puede coser 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? O 2,5 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Está conformada por hilo de aguja
e hilo de bobina. Claro, pues, ¿no? La de abajo y la de arriba, pues, ¿no? Hacen un lazo, ¿no? Y comienzan a caminar juntos, como una cadena. El pespunte, ¿no? Es una sección de puntada, generalmente sirve de adorno, ¿no? De ornamentación, o sea, de adorno, son decorativas, ¿no? Yo quiero hacer un dibujito en la parte de la capellada, parte del talón, parte interna, parte externa, de repente en la parte de atrás, ¿no? Lo hago doble puntada, ¿no? Hago un dibujito, hago una, no sé, una marca, ¿no? A eso se le llama pespunte. ¿Para qué? Para que sobresalga, ¿no? Sobresaliente, ya, ese es un adorno. La costura, cuando la asociación de puntadas, dos más piezas de materiales cuero tela. Bueno. Y coser, que es la unión de piezas, pues, ¿no? ¿Cómo hago mi control de costura, no? Tamaño de puntada, tengo que tener mi tensión de hilo, mi secuencia de puntada, mi elongación, ¿no? Acá funciona lo que es el regulador de puntada, ¿ya? El regulador de puntada, ¿ya? Cuando yo quiero aumentar mi puntada, cuando quiero disminuirlo, ¿ya? El tamaño de puntada, ya saben ustedes que depende de lo que yo voy a coser. Para un zapato de vestir no necesito hacer una puntada de 3 milímetros, ni de 2. Lo normal es hacer 1 milímetro, ¿ya? Porque si no sale feo, ¿ya? Cuando yo hago material sintético, a veces tiene que ser la puntada el doble de lo que tú coses con cuero, ¿ya? Porque a veces el material sintético tiende a romperse más rápido que el cuero, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Control de velocidad y dirección de costura. Esto se aprende con práctica, ¿ya? Si tú practicas, vas a aprender. ¿Qué han hecho acá? Han hecho una tira tendrá pues 14 centímetros, 15 centímetros de ancho por 1 metro de largo. ¿Y qué hacen? Cosen acá, como ustedes ven acá los dos mismos, esto parecen estudiantes, están cosiendo, ¿no? Cosen, paran, cosen, paran, cosen, paran. ¿Para qué? Para acostumbrar al pie, porque el pie no está acostumbrado, el pie puede coser de frente. El pedal es como si los que tienen carro tienen, ¿no? Han manejado un carro, tú le das hasta el fondo el pedal y el carro se va, ¿no? Igualito es en la máquina. Tú lo paras con el pedal. Hay unos que desesperan y agarran volante y piensan que con el volante apretando el pedal van a parar la máquina. No, no funciona así, ¿ya? Ni tampoco agarrando el material. Hay unos que le dan al pedal duro y agarran el material para que no avance. El material va a avanzar y si no se va a romper la aguja o se va a romper el material. Todo es gradualmente. Para empezar a practicar es suave. Apreto, suelto, apreto, suelto. Para los que se compran su máquina o tienen su máquina en su casa y no saben coser, esta es la idea. Apreto, suelto, hasta que tu pie se acostumbra. Una vez que se acostumbra a tu pie, ya tú le das, puedes coser rápido y parar. La única forma de parar la máquina cuando está cosiendo es dejar de desacelerar. Si yo acelero fuerte, la máquina va a coser. La máquina, el motorcito tiene velocidad, ¿ya? Entonces la única forma de pararlo es desacelerando, levantando el pie, ¿ya? Acá les he dado formatos, por ejemplo, para los que no saben coser, ¿no? Quieren aprender a coser, ahí está. Ustedes agarran un material delgado que tengan en casa, cartulina, lo que sea, y se ponen a practicar este tipo de costura. Lo marcan, ¿no? Lo marcan así como está acá y empiezan a coser. Siempre, siempre empiecen a coser, ¿no? Si empiezan ahí donde está el cursor, donde está la flechita blanca, empiezan ahí, ¿no? Dan un atraque, ¿no? Avanzan. Si no, su máquina no tiene para dar atraque, ¿qué hacen con el atraque? Avanzan 3 puntadas y regresan al mismo punto, ¿ya? Y ahí lo están entrelazando. Cosen, 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 y la esquina que está acá, que está señalando el cursor, la aguja tiene que estar abajo, y ahí recién pueden dar vuelta, ¿ya? No es que yo con la aguja arriba me paso a coser el otro lado, no.
porque ya no va a formar esta esquina. Al no formar esta esquina, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no queda la costura como debe ser, ¿ya? Se va a formar un triángulo, ya no va a ser, ¿no?, una esquina, ¿ya? Entonces, llego a mi esquina, bajo mi aguja, doy vuelta, y empiezo a coser, llego a mi esquina, bajo mi aguja, doy vuelta, levanto el prensatela, ¿no? En la rodilla siempre está el prensatela. Ustedes tienen que prensatela, la que ustedes encuentran debajo de la máquina, como una especie de bolita, eso lo giran, ¿no?, a un lado, ¿no? Y van a darse cuenta que levantando ese, ¿cómo se llama? El levantador del prensatela, van a poder ustedes coser, ¿ya? Y levantan su aguja, levantan que diga su ruleta o patita, ¿no? Si tienen patita o la ruleta, eso lo va a levantar. Y empiezan a coser. Llegan al final de acá, igualito, hacen su atraque, ¿ya? Hacen su atraque. ¿Para todos profesores igual? Sí, para todos. Ahí tienen 2, 4, 6, 8, ¿ya? 10, 12 modelos diferentes. Si ustedes logran hacer todo esto, ya van a saber ustedes poner en práctica en el aparado. Y les va a salir bien, porque ya con esto adquieren práctica, ¿ya? Adquieren práctica, ¿ya? Por eso pueden practicar primero sin hilo y después practican con hilo también. Hay dos formas, ¿ya? A ver, siempre que ustedes hagan su cambio de aguja, siempre van a empezar así, ¿no? Aflojando el tornillo, ¿no? Pero no se le saca el tornillo completamente, solamente se le desajusta una vez que cae la aguja o ustedes con sus dedos sacan la aguja, ¿no? Ya pueden cambiar esa aguja que se le ha roto o está despuntada, porque la aguja también se despunta, ¿ya? Al despuntarse ya no hacen enlazado, choca con el garfio, ¿ya? Y se corta el hilo. Profesor, ¿por qué se rompe el hilo cada rato? Es producto de eso, pues. La aguja está despuntada, ya no tiene filo la aguja. Profesor, ¿esa aguja me puede servir? Sí, te puede servir, pues la sacas y tu piedrita a sentar y la sobas, ¿no? La sobas un poquito y si ustedes la tocan van a darse cuenta que está áspera la punta. Entonces una lijita bien fina o una lijita muerta y la soban ahí y va a cambiar, ¿ya? Va a volver a ser de nuevo con punta, ¿ya? Ya no va a tener esa aspereza. Dice, se posiciona la canaleta de la aguja hacia el lado izquierdo, verifica que la aguja que correctamente ubicada para evitar que se rompa o presente dificultades a coser. Ajuste bien el tornillo. Claro, una vez que se saca la aguja y una vez que se le coloca y se llega hasta el tope, tiene que sentirse el tope a la hora que pones la aguja, ahí recién con tu desarmador ajustas, ¿no? Para que quede bien. Ahí ven ustedes acá, por ejemplo, ¿no? La barra de la aguja, tengo mi desarmador que está acá, ¿no? Estoy sacando, desajustando el tornillo, ¿no? Bajo mi aguja, una vez que ya la cambié la aguja, ¿no? O la reparé mi aguja, ¿no? La vuelvo a meter al mismo sitio y que choque hacia arriba al tope y de ahí la ajusto, ¿ya? Profesor, ¿qué pasa si no lo ajusto hasta el tope? ¿Qué va a pasar? Pues se va a romper porque ya está graduado, ¿no? El tamaño que va a ingresar hacia la parte del garfio, ¿ya? Para hacer el enlazado con el hilo de abajo, ¿ya? Si pasa eso, ¿qué va a hacer? Se va a romper. Y vas a malograr el garfio, porque la aguja también malogra el garfio. El garfio tiene dos puntitas también. Acá entra la aguja, ¿no? Choca con el garfio y hace el enlazado. Y al enlazar el hilo, ¿no? Como si fuera un nudito, va haciendo así, ¿no? Va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo.